hermanos, pues gloria a Dios. Y primero, antes de todo, pues gracias a Dios por este privilegio. Y gracias también acá a mi hermano líder, mi hermano Sergio. Me tocó el mensaje y lo titulamos, para la gloria de Dios, predestinación. Y pues antes de comenzar, oremos. Y pues, si me permiten, me pongo de pie. Oremos, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios, que sea el Espíritu Santo de Dios el que obre y el que ministre. Amén. Padre, en esta hora, Señor amado, te doy las gracias, Padre Santo, por este gran privilegio de predicar tu bendita palabra, Señor. Más que obedecerte, Señor amado, es un privilegio, Señor altísimo. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que obre y que ministre, Señor amado, en nuestras vidas. Te lo pido, Padre Santo, con el perdón de los pecados que me has concedido, Señor amado, en el nombre del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos, mis hermanos. Comenzamos con el capítulo 8 de Romanos, verso 25 al 31. Mis hermanos, en el mundo, en la sociedad, la mayoría de las personas, igual nosotros, cuando estamos en el mundo, estábamos ajenos al mundo espiritual, a lo que Dios tiene para la humanidad, y estábamos ajenos. No teníamos ese conocimiento de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, de que Dios es el que controla el tiempo, el espacio, de que Él es el creador de todo el universo. Tal vez ya lo 8:28 ya lo llegamos a escuchar, pero no teníamos esa fe de que Dios es el que controla nuestras vidas, que Dios es el que orquesta toda la creación, todo el universo. Amén. Entonces, predestinación, esa palabra significa destinar desde antes. Amén. Entonces, vamos a comenzar Romanos capítulo 8, verso 28 al 31. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, me van siguiendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Pues mis hermanos, así como aquí leímos, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que nos va pasando en nuestras vidas, desde que nuestra mamá nos concibió en su vientre, desde ese momento ya Dios tenía el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos planificó, como un versículo que vamos a leer ahorita, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes que nuestra mamá y nuestros papás se conocieran, ya Dios nos había planeado, ya Dios nos había diseñado, ya Dios tenía ahí, como quien dice, digámoslo así, ya Dios nos había diseñado por ahí, tal vez nos dibujó o algo parecido. Más bien en su mente Él nos dibujó, nos imaginó.
Él nos formó así como somos ahora, el color de nuestra piel, el tipo de cabello, el color de nuestros ojos, nuestro cuerpo. Él nos formó así como somos. Dicho de paso, tenemos que aceptarnos como somos, porque así Dios nos crió. Y a veces podríamos hasta quejarnos de cómo somos, pero por alguna razón somos como somos. Y debemos aceptarnos como somos. Amén. Entonces, el punto es este. Dice aquí que aún en las dificultades Dios nos va formando, las va usando para formarnos según el propósito. Amén. Porque es lo que dice aquí, dice, conforme a su propósito son llamados. A veces uno se pregunta y dice, ¿por qué nos están pasando estas cosas? Pero ya cuando sabemos el propósito que tiene Dios en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta por qué. Amén. Así es que, mis hermanos, todo lo que nos pasa nos va ayudando para para que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Amén. Otro punto importante también, dice aquí que porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice. Entonces fuimos predestinados para ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros andábamos sin Cristo en el mundo y por el pecado de Adán se perdió la semejanza de Dios en nosotros, se perdió la imagen de Dios en nosotros, porque en Génesis dice que fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Amén. A la imagen de Cristo fuimos hechos, porque Jesús ya era desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús en un pasaje le dice a los judíos, les dice que Él fue antes que el rey David, porque le decían a ese pasaje que dice ahí que donde les dice Jesús, entonces ¿por qué David dice en los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos? Porque algo le preguntaban ahí ahí, esa partecita, no me acuerdo bien, pero fue que Jesús les dijo eso. Amén. Amén. Entonces como les decía, fuimos creados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa imagen se perdió por el pecado. Amén. Entonces dice aquí que nos conoció y nos predestinó, y a los que predestinó, dice, estos también llamó. Amén. Aquí también entendemos algo muy importante también, que nosotros creemos en Cristo por eso mismo, porque ya fuimos predestinados para creer en Cristo, ya fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios, ya fuimos predestinados para ser conforme a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que nosotros tenemos esa fe, pero llega un tiempo en que esa fe se nos concede, porque antes no teníamos esa fe, como ahora hay personas allá en la sociedad que ya están predestinadas para salvación, ya están predestinadas para ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero no les ha llegado ese momento. Hay personas que se hacen llamar ateas, que les va a llegar ese llamado. ¿Por qué? Porque ya están predestinadas para ese llamado, porque ahí lo dice, a los que predestinó también a estos llamó, dice. Es lo que dice aquí, dice, y a los que predestinó a estos también llamó. Amén. Entonces por eso Jesús dice en un pasaje, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice en un pasaje, Juan 14. Amén. Pero luego dice también en un pasaje,
que nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y ahí nos damos cuenta que dice que Dios es el que nos concede la fe para venir a Jesús, para creer en Cristo como el Hijo de Dios. Amén. Entonces, es lo que dice ahí. Y ahorita vamos a leer otro pasaje. Entonces dice, y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, dice. Justificar significa dejar sin culpa. Amén. Entonces nosotros, a causa del primer hombre, Adán, ya estábamos nosotros, ya éramos culpables nosotros. Amén. Ya éramos culpables de desobediencia. Amén. Y pues éramos llevados por nuestra naturaleza carnal. Estábamos perdidos, enviciados. Dice que llegamos a Cristo con nuestra alma viciada. Amén. Y ahora ya llegamos y estamos en el proceso de limpiamiento. Amén. Entonces justificar es dejar sin culpa. Amén. Dice, y a los que a estos dice también justificó, dice, y a los que justificó a estos también glorificó. Amén. Entonces nosotros estamos en ese proceso de limpiamiento y vamos a ser totalmente limpios en la glorificación cuando ya partamos de este mundo, porque es un proceso. Fuimos libres de la culpabilidad, de la condenación del pecado cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, y ahora estamos en el limpiamiento, estamos siendo limpios de ese hábito del pecado. Amén. Y vamos a ser totalmente limpios cuando partamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces pasemos al siguiente pasaje. Efesios capítulo 1. Hacia adelante, mis hermanos. Entonces ahora ya sabemos que estamos aquí porque Dios quiso que estemos aquí. Amén. Amén. Entonces, gocémonos en este proceso, mis hermanos. Gocémonos y no desmayemos. No desmayemos porque es un proceso, mis hermanos. Y pidámosle a Dios que vayamos creciendo hasta donde Él quiere que crezcamos. Hasta el nivel que Él quiere que crezcamos. Amén. Efesios capítulo 1. Del verso 1 al 12 les voy a leer, mis hermanos. Amén. Y gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Amén. Efesios. Gloria a Dios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Aquí está otra vez, mis hermanos. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Amén. Antes de que Dios creara la tierra y todo lo que hay en la tierra, dice en la palabra que Dios ya nos había escogido. Amén. Por eso dice a los que antes conoció, dice en Romanos, el pasaje que leímos, ya Dios nos conocía desde antes. Hagan de cuenta que nosotros estamos aquí así como que, no precisamente igual como Jesús vino, pero hagan de cuenta que nosotros ya fuimos desde antes. Ya se puede decir que desde antes ya nosotros platicábamos con Dios. Es lo que dice aquí, por eso dice
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y hace rato leímos que dice, a los que antes conoció, dice. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Y entonces dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, otra vez dice aquí, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Amén. Entonces ya Dios nos predestinó para hijos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, porque pues tristemente, y en la Biblia vemos casos de que hay personas también que fueron, se puede decir que no fueron predestinadas para ser hechas hijos o hijas de Dios. Un ejemplo vemos en el caso de Caín. Caín, que mató a Abel, su hermano. Amén. Dice ahí en la palabra que era del maligno, dice. Entonces Caín estaba predestinado para el maligno. Amén, es lo que dice en Primera de Juan. Que Caín pues mató a su hermano, pero porque era del maligno, dice. Amén. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios que nosotros estamos aquí, y pues si creemos en Cristo es porque así ha querido Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Porque Dios nos aceptó, se podría decir, desde antes de la fundación del mundo. Ya nos predestinó para ser hechos hijos. Amén. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Entonces dice que en quien tenemos redención por su sangre. Amén. Tenemos redención es como pues ser libres de esa deuda. Jesús pagó nuestra deuda que teníamos a causa de nuestra pecaminosidad. Amén. Como cuerpo pecaminoso que tenemos, Dios ya Jesús pagó por nosotros, por esa naturaleza caída, ya Jesús pagó. Amén. Entonces en nosotros se está recuperando esa divinidad con la cual fue formado el primer hombre, Adán, y estamos recuperando esa divinidad, y la meta es Jesús. Amén. Vamos a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y gloria a Dios, mis hermanos, aleluya. Y según dice, y tenemos, dice, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Dice, gracia es un regalo. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Entonces también dice que se nos predestinó sabiduría e inteligencia para nosotros. Amén. Amén. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Todo se cumple, mis hermanos. Todo se cumple, y los planes de Dios se van a cumplir al pie de la letra, como se dice. Amén. Los tiempos se van cumpliendo, mis hermanos, y nosotros, como seres humanos en esta tierra, creación de Dios también, hijos de Dios también, tenemos que pasar ese ciclo en el cual estamos de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y cada segundo que va pasando, ese tiempo se va terminando, mis hermanos, y estamos cada vez más cerca de ese punto en donde vamos a pasar a la otra dimensión, en donde vamos a pasar a ese sueño
del cual despertaremos cuando Jesús venga otra vez, si es que no viene antes que partamos nosotros, amén. Entonces, amén, y gloria a Dios. Y dice que de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, o sea, del mismo universo, en el mismo universo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí vemos otra vez la predestinación, dice, en él, dice, asimismo tuvimos herencia, dice. Y una de las herencias que nosotros tenemos en Cristo es la vida eterna, mis hermanos. La vida eterna después de esta. Ya no vamos a heredar tormento, ya no vamos a heredar dolor, vamos a heredar vida eterna, amén. Amén, gloria a Dios, tenemos esa herencia. Dice, conforme al propósito dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Gloria a Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a ver otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 2, lo que les decía también, que Dios nos predestinó sabiduría, también inteligencia. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 10, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2, ya para terminar, versos 6 al 10. Aleluya, mis hermanos. Gloria a Dios. Versos 6 al 10 del capítulo 2, Primera de Corintios. ¿Me regalan un amén? Amén. La palabra de Dios dice, está titulado esos párrafos, la revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues también lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que nosotros sabemos ya, y lo que vamos aprendiendo, y aún lo que vamos a aprender más, ya todo eso, ya Dios nos lo había predestinado, nos lo ha predestinado. Lo que ya vivimos, ya Dios nos lo predestinó también. Lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar, ya Dios lo ha predestinado también. Él es el que toma el control de nuestras vidas, hermano. Y perseveremos en esa fe, y Dios hará lo que dijo que va a hacer desde antes. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, mis hermanos. Pues oremos para que esta palabra que Dios nos ha concedido lleve fruto en nuestras vidas. Amén.
Pues Padre, oro, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo sea tomando la bendita palabra que escuchamos, Señor amado. Padre Santo, sigue en el proceso que nos tiene, Señor Altísimo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre bueno, hasta que lleguemos, Padre Santo, como tu palabra dice, al varón perfecto. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Santo, milagroso eres, Señor. Que tus benditos planes se cumplan en nuestras vidas, Padre bueno, que tu Espíritu Santo tome el control cada segundo de nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, recibiendo, Padre bueno, tú la gloria y la honra, Padre, porque tú ya eres, Señor amado. Ve, Padre Santo, reprendiendo al enemigo, Padre, ve desvaneciendo todo argumento de Satanás, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Todo dardo del enemigo, Padre Santo, deténlo, Señor amado. Líbranos, Padre Santo, de estropear los planes que tienes en nuestras vidas. Señor amado, detenga al enemigo, Padre Santo, para que no nos estorbe, para que no nos detenga, Señor amado, y cumplamos los planes que tienes, Señor, en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, que todas aquellas almas, Padre Santo, que están predestinadas, Padre, que tú vas a llamar, Padre Santo, por medio de nosotros, Señor amado, sean llamadas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Guíanos, Señor Altísimo, para ser eficaces y llegar al tiempo preciso a aquellas almas que tú tienes, Señor amado, para predestinación, para salvación, Padre Santo, para que los hagas hijos tuyos, Señor amado, como ya lo has predestinado, como dice tu palabra. Recibe tú la gloria y la honra por los siglos y los siglos, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén, amén y amén.